Que Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo bloque acá en Habitaciones Secretas. Pues les cuento que este bloque va a ser para conocer más al Espíritu Santo, para conocer más sobre quién es Él, sobre su voz, cómo escucharlo, cómo obedecerlo, cómo confiar más en Él. Este bloque se va a llamar El Lugar Secreto y es ese lugar donde nos venimos a encontrar con Él, ese rinconcito que tenemos en nuestra casa. Yo espero que usted tenga un rinconcito así en su casa donde usted se pueda sentar a escuchar la voz de Dios, a conocerle cada vez más y más y más. Y si no lo tiene, pues propóngase tener un lugar específico para tener comunión, intimidad con el Espíritu Santo. Hay un pasaje que quiero leerles, una historia que quiero contarles, que está en la Biblia. Está en Juan capítulo 6, del versículo 1 al 13, súper interesante. Y es de la multiplicación de los panes y los peces, o la alimentación a los 5,000, dice la Biblia. Quiero hablarte de algo muy interesante que son los protocolos para un milagro de parte de Dios. Aunque sabemos que Dios es omnipotente, que todo lo puede hacer y que Él bajo su soberanía opera lo sobrenatural, también la Biblia nos demuestra que cada vez que Dios intervino, hubieron dos cosas específicas que provocaron que su poder se manifestara. Y vamos a verlas, son súper lógicas, o todos las sabemos, pero lo que pasa es que de pronto a veces se nos pasan por alto y no sabemos que esas dos cosas tan básicas y sencillas tienen un gran peso y un gran golpe a nivel espiritual que pueden mover la mano de Dios. Y son la fe, ¿verdad? Que es confianza excesiva en Dios, la firmeza, la lealtad, etcétera, la fe y la obediencia. Y cuando hablamos de obediencia tiene que ver con acciones. Estas dos cosas, fe y obediencia, detonan sí o sí milagros de parte de Dios. Por ejemplo, si lo vemos en la Biblia, Dios le dice a Abraham, le dice: salga de su tierra, de su parentela y diríjase a donde yo le voy a mostrar. Y voy a multiplicarlo y voy a hacer una gran nación, le haré una tierra prometida. Y Abraham confía en Dios, fe, y no solo eso, sino que obedece a Dios y agarra todo lo que tenía y se va con su esposa, deja todos los terrenos, el ganado, todo lo que tenían lo dejan tirado con tal de ir detrás de la voz de Dios. Y saben que lo mejor de la historia, que Abraham ni siquiera sabía para dónde se dirigía. Fue en el camino que Dios comenzó a guiarlo rumbo hacia la tierra que ya había destinado para su vida. Eso es obediencia y eso es fe. Cuando Dios te pide cosas medio extrañas, medio ilógicas, que no puedes razonar, pero a pesar de eso confías y obedeces y das los pasos de fe. Esa historia que está en Juan capítulo 6 está súper interesante. Había un montón de gente que estaba siguiendo a Jesús porque veían como Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos, y la gente se asombraba y quería seguirlo. Y llegó un punto donde hay una gran multitud de gente que estaba siguiendo a Jesús. Entonces, en ese instante Jesús habla con uno de sus discípulos y en el versículo número 5 dice la Biblia: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Nunca se olvide eso. Es que tengo que hacer una pausa acá. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. A veces Dios te pide cosas que son extrañas, que son raras, pero te dice que hagas cosas de esas para que obedezca, para probarte, a ver cuánto tú confías en la voz de Dios y cuánto dependes tú de Dios. A mí el Espíritu Santo me ha pedido hacer cosas raras, locas, a lo largo de todos estos años de ministerio, loquísimas. Y yo digo: Señor, ¿y si pasa o no pasa? ¿Y si sucede o no sucede? ¿Y qué es esta locura? Pero exactamente las mismas palabras que Jesús tenía son para nuestra vida. Esto lo hace para probarnos, porque Él ya sabe lo que va a hacer, Él ya tiene un plan. Cuando el Espíritu Santo te pide algo, obedece. Si te lo está pidiendo para probarte. Y no tengas temor de que, ¿y qué va a pasar? ¿Y si voy a fracasar? ¿Y si esto sucede o no sucede? ¿Y si Dios me bendice o no me bendice? ¿Y si me sana o no me sana? ¿Y si me respalda o no me respalda? No tengas temor. Él te está pidiendo eso para probar tu confianza, porque Él ya tiene un plan. Él ya sabe lo que va a hacer.
Wow, eso es impresionante. Y me fascina. Felipe le dice, no, señor, no alcanzaría comprando un montón de cosas para alimentar a toda esa gente. Y aparece un segundo personaje en la escena, que es Andrés. Andrés le dice, señor, por ahí hay un chiquito que tiene panes y peces, dice. Y ahí es donde aparece el tercer personaje, que es el niño. La fe del niño. La fe del niño. El niño que tuvo más fe que los mismos discípulos. Porque los discípulos escépticos dijeron, no, es imposible alimentar tanta gente con nada, ¿no? O sea, no nos alcanzaría ir a todas las panaderías a comprar cosas, es imposible. Pero un niño dijo, hey Jesús, yo tengo 5 panes y 2 peces, yo creo que con eso alcanza y hasta sobra. ¿Sé qué dice Jesús? Esa es la fe que necesitaba. Y Jesús tomó los panes de aquel chico, los peces, los bendijo, los partió, los repartió a los discípulos a todo el pueblo, y dice la Biblia que al final sobraron 12 cestas de pan. ¿Para quién fueron esas cestas? Para el chico, no para los discípulos incrédulos, sino para el chico que confió con una inocencia tan grande de que con 5 panes y 2 peces un milagro podía surgir. Mira qué interesante, y aquí es donde quiero decirte los protocolos de un milagro. Los protocolos de un milagro son sencillos. Creer que todo lo que yo deposite en las manos de Jesús será multiplicado, será bendito, será transformado, será sanado, será liberado. Y hacerlo. Mucha gente se queda en el creer, pero nunca accionan y no dan el paso de fe. No solamente cree que Jesús te puede multiplicar las finanzas, también acciona. Atrévete a depositar tus finanzas en Él. Pastor, ¿usted hablando de finanzas otra vez? Es que te estoy hablando de una verdad bíblica. Y si tú tienes la fe y crees en Jesús y confías en Él, ¿por qué te tiene que doler o arder que hablemos de esos temas también? Es Biblia. Y así como crees en Jesús, también tienes que creer en el poder de Jesús y en lo que Él puede hacer. Y ese chico confió, no solo confió y creyó que sus panes se podían multiplicar, sino que le dijo, Jesús, como yo sé que tú puedes multiplicarlo, voy a tomar estos panes y te los voy a dar, porque tú los vas a multiplicar. Como yo sé que tú puedes sanar, voy a tomar mi salud, todo mi ser, te lo voy a entregar a ti, y yo sé que tú me vas a sanar. Yo sé que tú, por eso, como yo sé que tú eres un excelente administrador y un excelente promotor, voy a tomar mi empresa y la voy a depositar en tus manos. Es tuya, Jesús. Dime qué hacer. Y Jesús multiplica, hace milagros. Pero 2 cosas que no se te tienen que olvidar en este primer segmento: obediencia y acciones. No me cansaré de decirlo. Obediencia y acciones. Si tú no accionas, no hay milagro. Haz algo que demuestre tu confianza excesiva en Dios. Y al final de la historia, Jesús ya sabe lo que va a hacer contigo. Y de lo poquito que pusiste en sus manos, que para ti fue mucho, pero lo pusiste en sus manos, créeme que sobrarán cestas y cestas de bendición para tu vida. Porque confiaste y accionaste. Y el protocolo dice que fe más acción produce un milagro. Que Dios les bendiga.